Hola hermanos y amigos, hoy es 22 de febrero del 2024 y quiero hablarles de la señal astronómica del fin de los tiempos más grande del último siglo, donde claramente Dios está enviando un aviso, una señal a la humanidad de que queda poco tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia de Jesús, el inicio de la tribulación de 7 años donde será el imperio de la bestia anticristo, profetizado en la Biblia. Finalmente la segunda venida y el inicio del milenio, el reinado de Jesús en la tierra, trayendo el reino de Dios. Esta grande señal en los cielos será el 8 de abril de este año, un eclipse solar total, donde si analizamos las características podremos observar que claramente Dios está hablando a través de esto y está avisando que queda poco tiempo y Dios está indicando dónde será particularmente grave los juicios que vienen, el castigo a las naciones. En la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 verso 14, Dios enseña que estemos atentos a las cosas del cielo, a los cuerpos celestes, ya que los tiempos de Dios serían marcados por señales en los cielos. Y Dios ya esto lo ha hecho en el pasado. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nació, apareció una estrella en Belén. Cuando el Señor Jesús murió, los cielos se oscurecieron desde las 12 p.m. hasta las 3 de la tarde. Cuando el Señor Jesús regrese, el sol se volverá negro como tela de silicio, la luna se volverá roja como sangre, las estrellas caerán del cielo como cuando una higuera es sacudida por un fuerte viento, las potencias de los cielos serán conmovidas, el cielo se enrollará como un pergamino, entre otros. Es muy evidente que Dios usa las señales en los cielos para advertir, y en este caso es una señal de juicio inminente. En Génesis capítulo 1 verso 14, Dios dice esto, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Quiere decir que Dios va a avisar en los cielos con grandes señales celestes cuando en el reloj de Dios tenga que suceder algo planeado por Dios, es decir, un cambio de dispensación, de la gracia a la ira. En este caso, hablando del eclipse solar total que viene, que atravesará los territorios de México, Estados Unidos y Canadá, iniciando por México con su clímax o punto máximo en Mazatlán, Sinaloa, ascendiendo en forma diagonal hacia Texas, cruzará todo Estados Unidos y llegará también a Canadá. Lo interesante es que cuando cruce por Estados Unidos atravesará 8 ciudades que se llaman Nínive. Sí, 8 ciudades que se llaman Nínive, que están justo por donde cruza el eclipse. Nínive, Texas, Nínive, Missouri, Nínive, Indiana, donde será el clímax del eclipse a las 3 de la tarde con 7 minutos. El Señor Jesús murió a las 3 de la tarde y 7 es número de Dios. Aquí se ve también el sello de Dios. Nínive, Ohio, Nínive, Pensilvania, Nínive, Virginia, Nínive, Nueva York y Nínive, Nueva Escocia. Esto es bastante impactante, pero también tenemos que considerar que 7 años atrás, en el 2017, hubo otro eclipse que también cruzó el territorio americano, pero en forma descendente, formando una cruz. ¿Será que Dios, con estas dos grandes señales en los cielos, 2 eclipses solares totales, está mostrando, sellando con una cruz, mostrando el territorio que será próximo a ser castigado? Sabemos que Dios envió a Jonás a Nínive para predicar arrepentimiento y se arrepintieron y proclamaron ayuno. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera y Jonás no quiso y se subió a un barco para ir para Tarsis, pero hubo una tormenta muy fuerte, los marineros lo aventaron al mar y Dios envió un gran pez que lo tragó. Jonás narra en su libro que murió y bajó a los cimientos de los montes, al Seol, pero Dios resucitó a Jonás y mandó al pez que lo escupiese por allá por Nínive y les predicó y se arrepintieron. Esa generación sí se arrepintió, pero las generaciones posteriores a esa generación no se arrepintieron, y el profeta Nahum narra cómo Dios ordenó la destrucción de Nínive. Entonces, no es coincidencia que haya 8 ciudades Nínive por las cuales atraviesa el eclipse en forma recta en su trayectoria,
y sabiendo que en el libro de Nahum narra la caída de Nínive sin remedio. ¿Nos está mostrando Dios que viene la caída de Estados Unidos? Así parece. Sabemos que el imperio del anticristo se va a levantar de Europa. Y sabemos por la escritura que no hay Estados Unidos que le ayude a Israel en la guerra de Gog y Magog. La gran pregunta es, ¿dónde está Estados Unidos? Lo más probable es que ya cayó para ese momento. Esto es importante y es de que le pongamos atención. Dios está hablando. Otra cosa interesante, 14 días después de este eclipse, es Pesaj, Pascua judía. Y esto es interesante que sea 14 días después del eclipse, porque el Pesaj, Pascua judía, es el 14 de Aviv entre las dos tardes. Esa es la fecha correcta de la Pascua, la fecha correcta en la cual Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados derramando su sangre y resucitó. Y es de notar cómo Dios usa las fechas judías para hacer cosas en la humanidad en su calendario. Jesús murió en una fiesta judía en Pascua, Jesús resucitó en una fiesta judía, el Espíritu Santo vino en una fiesta judía en Pentecostés, y lo más probable es que Jesús regrese en una fiesta judía por su iglesia. Entonces, tenemos que notar todo esto. 14 días después es el eclipse solar total que marca el territorio americano con una X. Y del 8 de abril del 2024 al 22 de abril son 14 días. Y justo cuando cae el día 14 en el calendario judío es el 14 de Aviv, entre las dos tardes, fecha en que el Cordero de la Pascua fue sacrificado y la sangre fue tomada con hisopo en un lebrillo y puesta en los dinteles de las puertas. Es Dios hablando, se acerca la caída de Estados Unidos. Y este siervo inútil tuvo un sueño hace como 3 años, donde yo oí la voz de Dios que decía: salgan de Estados Unidos mientras aún pueden, porque no queda mucho tiempo. Y yo vi la bandera de Estados Unidos tirada y vi multitudes de norteamericanos, estadounidenses, corriendo a los bosques a esconderse. Fue todo lo que vi. Una voz, que yo sé que es la voz de Dios, que dijo: salgan de Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Y todos tenemos que notar este grande eclipse solar que atravesará estos territorios, porque Estados Unidos una vez evangelizó al mundo, pero ahora es un territorio de impiedad, de homosexualidad, lesbianismo, fornicación, adulterio, apostasía, aborto, drogadicción, satanismo, entre muchos otros pecados. Y es necesario que hablemos de estas señales del fin de los tiempos, señal que apunta al inminente regreso de Jesús por su iglesia, y tenemos que estar velando y orando, santificándonos, buscando el rostro de Dios, obedeciendo el evangelio del Señor Jesús, guardando su palabra. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo que el que guarda mi palabra, ese es el que no verá muerte. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y estar irreprensibles, porque en breve sonará la trompeta. Gloria al Señor Jesús. Mira las señales de los tiempos y apercíbete. Jesús dijo: cuando veis arreboles por la tarde, dicen habrá buen tiempo, y cuando los ven por la mañana dicen hoy habrá tempestad. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Tú puedes distinguir las señales de los tiempos? Este es una de las señales celestes más grande del último siglo. ¿Lo puedes notar? Jesucristo viene. Maranata.